al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar del mercado de inversión y gestión patrimonial con motivo de la segunda edición del programa Family Offices and Private Health Real Estate Forum organizado por Planner Exhibition, que tendrá lugar el 4 de marzo en el Beatriz en Madrid. El año pasado este foro reunió a más de 285 asistentes y 215 empresas, lo que revela un gran interés por las nuevas perspectivas en inversión y gestión patrimonial. Este año el foro se iniciará con el análisis del entorno geopolítico y económico a escala global y este foro está diseñado para family offices, patrimonios privados, profesionales del ámbito inmobiliario, para identificar oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, tanto en activos tradicionales como en alternativas innovadoras. Se profundizará en aspectos claves como las tendencias económicas, la sostenibilidad en ESG, fiscalidad, estructuras legales y gobernanza en las estrategias de inversión. Además, se examinarán las oportunidades en mercados globales y cross-border, destacando el papel de los family offices con actores claves en la inversión inmobiliaria. Bueno, pues hoy en el debate os vamos a adelantar algunas de las cuestiones que se van a analizar en dicho foro. Bueno, pues un poco para ir abriendo boca y que todos los oyentes que nos estén escuchando digan, oye, vamos al foro porque allí vamos a obtener toda esta información que os vamos a contar. Para hablar de todo ello, hoy contamos con expertos en esta materia y que os voy a presentar ya. Tenemos con nosotros a Bruno Bodega, que es de la empresa Olea Prudence Solutions. Buenos días, Bruno. Buenos días, Meli, encantado de estar por aquí. Además, formas parte del comité asesor del foro, ¿no? Así es. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Luego también está con nosotros Narciso Amigo de Bonet, que él es Senior Health Advisor en Urbanitae. Buenos días, Siso. Buenos días, Meli, y encantado de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. También está con nosotros Alejandro Rodríguez Carmona, que es de la empresa CFA Spain. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Muchas gracias por contar conmigo. Y también formas parte del comité del foro. Sí, correcto. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Y luego también está con nosotros Josep Rabés, que es director de Relaciones con Inversores en TQ Alternative Investment. Buenos días, Josep. Buenos días, Meli. Muchísimas gracias. Es un placer también estar hoy aquí con vosotros. Un placer tenerte con nosotros. Al final, no hemos podido tenerte aquí en directo, pero estás con nosotros, pues a través de online y tenemos el placer también de contar contigo. Creo que nos puedes también aportar muchas cosas. Mirar, a mí me gusta, antes de empezar con el debate, hacer una ronda, ¿no? Y que cada uno pues nos dé su opinión, su perspectiva. ¿Cuáles creéis que son los factores claves que un family office debe tener en cuenta para ajustar sus estrategias de inversión inmobiliaria pues en este escenario dinámico y en constante evolución que tenemos? Me gustaría que cada uno pues se lo llevara a su terreno y que me diera su perspectiva, ¿no? Me gusta sacar titulares, ¿no? de esta ronda que hacemos, ¿no? Ya para entrar en materia del debate. Así que si quieres, pues empezamos contigo, Bruno. Fenomenal, pues nosotros en Olea Prudence nos dedicamos a asesorar y coinvertir con patrimonios familiares que a lo mejor necesitan completar su equipo interno y sus capacidades internas y para nosotros, para ese titular, nuestra receta es alejarse del ruido, porque bueno, abrimos los titulares y un día se dice una cosa en prensa, al día siguiente la contraria, y lo que hay que enfocarse es en buscar esos nichos de valor alineados con los objetivos de la familia y implementar una estrategia que tenga sentido en esa línea de trabajo. Uh-huh. Muy bien, Siso. Sí, pues mira, desde Urbanitae entendemos que los factores clave pues pasan por analizar también la parte macroeconómica, la parte política, es decir, oye, cómo les puede afectar la parte de inflación, la parte de tipos, la parte regulatoria y sobre todo identificar aquellas tendencias de por dónde está yendo el mercado, ¿no? Dónde está aquella demanda y entender, obviamente, que todo pasa por un proceso de diversificación y una selección de activos, ¿no? Uh-huh. Alejandro.
Bueno, aquí yo vengo con un doble gorro. Por un lado, yo gestiono también mi patrimonio en temas, fundamentalmente en temas inmobiliarios, y luego tengo también el gorro de una institución dedicada a la formación financiera, que es el CFA. Es un título pues que lleva 50, 60 años en el mercado, que ha sido siempre un referente en el mundo de mercados cotizados, y que cada vez, bueno, pues a medida que las familias van diversificando, no solamente invirtiendo en mercados cotizados, sino también en mercados privados, pues creemos que esos conocimientos y ese know-how, como has dicho tú ahora mismo, de saber qué está pasando en el mundo macro, de cómo se valoran los activos, es muy importante. Y bueno, pues estoy también con este gorro de hacer publicidad de que el CFA es un proceso educativo súper interesante, que luego podemos hablar más en detalle. Claro que sí. Bueno, Josep. Desde TQ, que llevamos 19 años en el mercado, lo que siempre hemos intentado aportar a lo que son los family office, pues es un poco más un mercado alternativo, que sí que es verdad que sale de lo que es la distribución a nivel de la volatilidad, y con el objetivo de tener unos rendimientos más estables y menos volatilidad, ¿no? Y al final es diversificar dentro de la cartera de los family office y aportar un valor diferente y que realmente pues a fecha de hoy está en auge. Uh-huh. Bueno, pues una vez hecha esta lluvia de ideas, ya vamos a entrar en materia, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, Bruno, que nos dijeras, uno de los puntos centrales del evento será cómo reposicionar y diversificar carteras de cara a 2025. ¿Qué criterios consideras fundamentales para que un family office pueda identificar nuevos nichos de inversión y al mismo tiempo pues proteger su patrimonio en momentos de alta volatilidad? Bueno, yo creo que lo primero, antes de abordar la pregunta, porque no hay respuesta para todos, es primero hay que hacer un estudio de qué cartera tiene esa familia, ese grupo familiar a día de hoy, qué capacidad de generar flujos de caja tiene en los próximos años y cuál es el objetivo o qué legado queremos dejar dentro de 10 años, ¿no? A esa próxima generación, ¿no? Y eso requiere mucha interlocución, no es una respuesta que se saca inmediata y requiere una interacción y un proceso interno de preguntas que a veces son incómodas, ¿no? Y bueno, ya con eso más o menos claro, oye, esta es la cartera, esto es la caja que generamos, esto es el objetivo a 10, 15 años, entonces podemos empezar a plantear estrategias concretas que puedan tener sentido para diversificar y cumplir con esos objetivos de medio a largo plazo. Posiblemente la volatilidad a largo plazo es lo bueno de las familias, pues no es un riesgo, es una cuestión matemática, es una cuestión de que el valor, si un día un presidente del gobierno dice una cosa y al día siguiente otra, el valor de mis inmuebles o de mi cartera alternativa o incluso de las acciones subyacentes de mis fondos no cambia realmente, ¿no? A medio y largo plazo puede tener un impacto. Y es ahí donde tratamos de trabajar. El consejo más general, que es un problema habitual a lo mejor de las familias españolas, es, oye, a lo mejor no es lo óptimo en este contexto tan global del que vivimos, no es lo óptimo tener pues tus inmuebles concentrados en tu ciudad y luego pues un par de fondos de inversión con tu sucursal bancaria en el IBEX 35. Estamos en un mundo muy global, hay una creciente oferta de producto alternativo en España y fuera, de eso nos puede hablar Alejandro y el compañero de Urbanitae y Josep. Y bueno, ¿por qué no pensar en un poquito más en global y en abierto? Uh-huh. Bueno, pues ya vamos a darle la palabra también a Alejandro y a Sisu, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, en Urbanitae representáis una de las nuevas formas de inversión colaborativa en el sector inmobiliario. Sisu, ¿cómo ves la evolución de estas plataformas en la estrategia de los family offices y qué ventajas, sobre todo, ofrecen frente a los métodos de inversión que conocemos más tradicionales? Sí, o sea, yo te hablo sobre todo de en el caso de Urbanitae, yo creo que estas plataformas o estas alternativas de inversión a día de hoy, pues nosotros estamos dando un papel cada vez más relevante, ¿no?, en la estrategia de inversión de aquellos family office. Y viene principalmente, yo creo que por tres, hay varios motivos, ¿no? Pero yo creo que tres son fundamentales, ¿no? En la estrategia del family office entendemos que tiene que haber una diversificación, entendemos que tiene que haber un binomio riesgo-rentabilidad atractivo y luego básicamente un esquema fiscal muy interesante para ellos. Y eso al final es lo que nosotros intentamos ofrecerles, ¿no? Por desglosar un poco
cada una de estas ideas. En la parte de diversificación, nosotros al final les ofrecemos 3 distintas estrategias: entrar en la parte de equity como socios de capital, entrar en la parte de deuda como prestamistas, o bien en la parte de rentas, más bien un formato quizá algo más patrimonialista, ¿no? También diversificando por zonas geográficas y también básicamente por proyectos, ¿no? Por tipología de proyectos, ¿no? Entonces, al final, en términos de riesgo-rentabilidad, nosotros llevamos a día de hoy unos más de 400 millones invertidos, de los cuales ya hemos liquidado en torno a 50 millones, con una TIR media del 13% de los proyectos, ¿no? Viniendo de épocas de COVID, de subidas de costes de construcción de en torno al 30%, y sobre todo también con un alza de tipos que ha hecho que la demanda solvente de algún modo se vea reducida, ¿no? Entonces, ahí también están razonablemente cómodos. Y en la parte de la estructura fiscal, pues básicamente en la parte de equity, o lo que más nos solicitan a nosotros, cuando entras como socio de capital en este tipo de proyectos, pues bueno, al final se considera un activo afecto a una actividad económica y de algún modo protegen bastante el capital, ¿no? Y acceden a unas exenciones fiscales muy interesantes para ellos. Uh-huh. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Las family offices ya entran en estas inversiones alternativas? A ver, bueno, en alternativa hay muchas más cosas que en inmobiliario, ¿no? Pero aquí estamos en un foro inmobiliario. España tradicionalmente ha sido un país donde todas las familias han invertido en el ladrillo, como decía Bruno, en su pueblo o en su ciudad. Y con un enfoque muy patrimonialista. Sí. Yo la verdad es que yo voy a meter píldoras de publicidad del CFA, que por eso he venido, la importancia del tener un retorno recurrente con los activos, ¿no? Vivimos ahora mismo unos años que ya son unos cuantos, más de 10 años, donde el dividendo en las acciones no tiene importancia, donde hemos tenido unos tipos de interés incluso negativos, o sea que la liquidez o la renta fija no retribuía, y sin embargo el real estate pues sí que ha dado unos retornos recurrentes. Yo creo que al final una estructura de family office pues tiene unos costes que hay que pagar, y lo lógico es que haya una estructura de activos que generen una renta recurrente que sirva al menos para pagar esos costes del family office y, por supuesto, para retribuir a los miembros de la familia si fuera el caso, ¿no? Y bueno, yo creo que el real estate ha pasado un proceso, bueno, la crisis fue terrible, toda la base promotora desapareció, el perfil de inversión o de promotor ha cambiado radicalmente, se ha institucionalizado muchísimo el sector. Y bueno, las familias siguen siendo un activo importantísimo. Cuando empezaron a subir los tipos, cuando desapareció el capital institucional por la subida de tipos y por el COVID, las familias estuvieron ahí. Yo estoy convencido que en el evento, como se hizo el año pasado, se va a dar una visión de quién está invirtiendo y quién está desinvirtiendo. Y yo creo que también las familias cada vez se están profesionalizando más, ¿no? Y yo creo que en el mundo inmobiliario es un mundo en sí, o sea, tienes la parte patrimonialista, tienes la parte que los cursis del lugar llaman value add, que no deja de ser el buscar la plusvalía, que es una actividad también perfectamente legítima de comprar, transformar y vender con esa plusvalía. Y bueno, pues hay 1000 asset classes, cada vez hay un proceso antes las familias invertían fundamentalmente en oficinas, el living, o sea, el mundo de la vivienda, pese a los ruidos que oímos constantemente por parte de los gobiernos, esto pues es un activo que es muy interesante porque tiene menos riesgo, está todo el tema del flex living, logística, o sea, el mundo inmobiliario es tremendamente amplio, y como también decía antes Bruno, y de ahí la importancia de definir en las familias qué es lo que se quiere hacer, pues hay 1000 oportunidades, ¿no? Y oye, yo
yo personalmente invierto en residencial y hotelero y me maravillo de que gente gane dinero con el industrial, pero también se puede ganar en el industrial, ¿no? Yo creo que hay que buscar el nicho donde tú te sientas cómodo y buscando las rentabilidades que buscas, ¿no? Josep, en el foro se hablará sobre estrategias innovadoras en la asignación de activos para los family offices. ¿Qué tipo de vehículos alternativos o estructurados puede ofrecer una ventaja competitiva y qué papel juega la inversión inmobiliaria dentro de esa cartera diversificada? Bueno, un poco también es eso, ¿no? Cuando hablamos con un family office, siempre, en este caso, ¿no? Que hablamos toda la parte de real estate, pero también hay otras fórmulas ligadas, ¿no? Como inversiones con garantía hipotecaria, donde el family puede invertir en un 100% en una operación o en un porcentaje, coinvirtiendo. Es una fórmula también de diversificas a nivel nacional, como bien decías, a nivel de tipología de garantías, pata industrial, pata comercial, residencial, pero, repito, con garantía hipotecaria, ¿no? Las ventajas es que al final vas teniendo siempre cada mes, trimestralmente, vas recibiendo parte de tu retribución de intereses y además son plazos cortos, hablamos de plazos medios de 24 meses. Eso conlleva que dentro de una planificación, pues parte de esa liquidez se puede tener invertida con una rentabilidad pues buena, también sin volatilidad, y que te permite pues ir diversificando en distintas operaciones con el objetivo de que vas teniendo salidas de capital para posibles pues nuevas inversiones o lo que sea, ¿no? Además, también hay la opción de ese family office que necesita pues realizar vía vehículos con el objetivo pues tener también ese dinero con actividad para dar un valor añadido en el que forma parte del fondo, ¿no? Y eso creo que es muy interesante también porque eso dentro de la planificación de la estructura pues cada vez es más importante toda la parte fiscal. Antes de llegar un poco a la pausa de publicidad, sí que me gustaría que me contarais quién está invirtiendo y quién está desinvirtiendo, ¿no? Que antes lo ha puesto en la mesa Alejandro. Bruno. Buen punto. Yo creo que todo el mundo está cada día invirtiendo y desinvirtiendo. La cuestión es qué debes desinvertir porque no eres capaz de crear valor en ese activo, porque ya ha consumado su horizonte de inversión en tu cartera, porque no te gusta ese sector o lo que sea, y continuamente pues nos dedicamos a mirar cada día operaciones y miras 100 y cierras X, ¿no? Entonces la respuesta es todo el mundo compra y vende, yo diría. Uh-huh. Sí, eso. Sí, aquí yo comparto más o menos la misma visión. Nosotros desde Urbanitae, pues bueno, sí que intentamos también identificar aquellas tendencias que entendemos que a corto o medio plazo pueden ser interesantes de cara al inversor. Ahí, pues bueno, como bien comentabais, en la parte hotelera nos está gustando, toda la parte del living, y estamos positivos en ese tipo de tendencias a día de hoy. Uh-huh. Alejandro. Otra publicidad del CFA, yo creo que el tema del timing es importante. A ver, si tu horizonte de inversión es 100 años, que yo creo que eso lo tiene alguna fundación y las fundaciones también compran y venden, pero yo creo que el momento del ciclo es importantísimo. Tienes el factor de la inflación, tienes el factor de los tipos de interés, de las modas, o sea, yo creo que ahora mismo, bueno, pues hay que seguir un poco la prensa o cualquier digital, no necesariamente el Expansión, para ver un poco qué es lo que está de moda, ¿no? Ahora parece que está de moda la vivienda, pese al ruido mediático de los gobiernos, el tema del flex living, el tema hotelero, y bueno, pues es un mercado que es súper dinámico, o sea, y efectivamente todos los días gente comprando y gente vendiendo, y lo que hay que buscar es el objetivo de cada uno y el binomio rentabilidad-retorno, o sea, riesgo-rentabilidad, para mí es inexorable, ¿no? O sea, ¿por qué la gente está comprando residencial al 4% y el hotelero está en el 7 y el 8%?
Pues obviamente por la percepción de riesgo que hay, que el ciclo turístico es más acentuado que el ciclo residencial, porque al final la gente tiene que vivir en algún sitio, mientras que si hay crisis económica, pues la gente puede prescindir de un viaje. Y ahora se habla mucho, y de esto Bruno sabe también, del silver living y del senior living, que también está de moda, y aunque está todo el mundo ahí buscando a ver cómo mejorar las rentabilidades, ¿no? O sea, la verdad es que es un sector que es muy divertido porque es muy fluctuante. Pues si os parece, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos con el debate que hoy tenemos. Estamos hablando del mercado de inversión y gestión patrimonial con motivo de la segunda edición del programa de Family Office and Private Health Real Estate Forum, organizado por Planes y Visions, que tendrá lugar el 4 de marzo en el Beatriz, en Madrid. Apuntaros esta fecha. Tenemos expertos en la materia. Voy a dar un repaso rápido. Está con nosotros Bruno Bodega, de Olea Prudence Solutions. Está con nosotros también Narciso Amigo de Bonet, que es Senior Health Advisor de Urbanitae. Está con nosotros Alejandro Rodríguez Carmona, que es CFA Spain. Y también está Josep Rabés, que es Director de Relaciones con Inversores en TQ Alternative Investment. Josep, nos habíamos quedado contigo. Estábamos hablando un poco en la tertulia de quién está invirtiendo y quién está desinvirtiendo. No sé, has podido escuchar a nuestros compañeros. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, un poco para aportar alguna cosa distinta, porque mis compañeros prácticamente lo han comentado, pero sí que, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo también, toda la parte de construcción industrializada, construcción modular, está en un momento también, digamos, de crecimiento por un tema de falta de personal cualificado, y también con el objetivo de reducir los tiempos, ¿no? Porque al final todos somos conscientes que falta mucha vivienda a nivel nacional en distintos puntos y también distintos tipos de cliente final, pero es una línea que vemos que está creciendo muchísimo y que realmente pues es donde a fecha de hoy pues le falta esa parte de financiación. ¿Por qué? Porque al final no hay tanta experiencia en el mercado, y al ser un mercado más innovador, pues cuesta muchísimo más, ¿no? Para este tipo de cliente, donde nosotros estamos haciendo ya varias inversiones con este tipo de operación. Uh-huh. Bueno, esto es interesante lo que está contando Josep, porque es uno de los retos, ¿no?, que tiene la construcción industrializada, el tema de la financiación, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, el mercado de la financiación? Bruno, por ejemplo. Pues lo bueno es que cada vez hay más alternativas. Es verdad que hay cada vez menos bancos. Y se concentra ese sector. Bueno, veníamos de ya sabéis, 40, 50 entidades y estamos, yo no sé si en 5 realmente de cierto tamaño. Pero bueno, Josep es un buen ejemplo, ¿no? Y quizá Urbanitae, pues, son casas que promueven financiación más allá de los bancos, donde además de financiarte con los bancos, que a veces por los criterios regulatorios no pueden ir más allá de ciertos parámetros, pues ahí está todo el mundo de la financiación alternativa, que conocemos muy bien también como inversores, y es un mundo aparte, ¿no? También de opciones muy a medida que bueno, te pueden explicar mejor ellos, ¿no? Y no sé si quizá Alejandro también lo ha utilizado en alguna de sus inversiones de promoción. Alejandro, ¿lo has utilizado alguna vez? Yo la verdad es que no lo he utilizado. Al gestionar mi propio patrimonio y tener una pata de patrimonial, yo normalmente le meto financiación una vez que tengo el activo en producción, o sea, hago la inversión con equity y una vez que está generando rentas le meto apalancamiento, y en esos casos se pueden seguir consiguiendo unas condiciones pues magníficas. Hemos vivido un momento que yo creo que no vamos a volver a vivir, pero yo tengo activos financiados al 0,9% a 12 años, otros al 1,65%, ahora eso ya no se puede. Y lo que sí que reconozco es que yo la financiación alternativa, que al principio lo veía un poco con suspicacia, porque obviamente es más cara, pero sí que reconozco que aportan un valor, y hay varios proyectos que he mirado, y muy posiblemente en uno pues metamos financiación alternativa, ¿no? Y yo puedo contar 1000 anécdotas, ¿no? Yo si hubiese hecho lo que en la promoción que yo vendía un family office también, si yo hubiese metido la financiación bancaria,
estoy seguro que hubiese ganado muchísimo menos dinero, porque los bancos, pues es verdad que cada vez están más restrictivos, te exigen unas preventas, te exigen que tengas cerrado una serie de contratos que no necesariamente son buenos para el negocio. Y bueno, pues yo creo que la financiación alternativa cada vez es una opción más a tener en cuenta. Yo ahora mismo estoy en un proyecto en Marbella, y oye, si somos capaces de tener un nivel de preventas, pues igual nos sale mucho más rentable tener una financiación alternativa que una financiación bancaria. Yo creo que esto está aquí para quedarse, cada vez hay más player. Urbanitae, la verdad es que ha hecho una labor de difundir esto no solamente con los promotores, que cada vez, bueno, yo no voy a hacer publicidad de ellos, que la haga el mismo, ¿no? Pero yo sí que creo que es una opción que cada vez hay que tener más en cuenta. Sí, eso. Sí, a ver, al final yo creo que es un tema fundamental. Nosotros obviamente estamos, nos parece que es un tema súper atractivo, y sobre todo que se tiene que estrechar un poco el gap entre la financiación bancaria a nivel europeo y la financiación bancaria a nivel español, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que en España sigue habiendo pues mucha financiación bancaria, pero al final nosotros somos un player, o al final un jugador muy importante en ese aspecto, ¿no? Donde acompañamos tanto en el proceso de compra, donde aquellos promotores no tienen la capacidad ni los recursos propios para comprar ese activo y posteriormente desarrollarlo, o bien para prestar, por ejemplo, para aquellas vías de lujo donde el promotor pues tiene el suelo comprado, pero como esa vivienda no tiene un comprador final, pues el banco no le da la financiación, y ahí actuamos nosotros, ¿no? Por lo que entendemos que es un mercado que debería ir creciendo. Y en construcción, en industrialización, construcción industrializada, ¿estáis también ahí en Urbanitae? Sí, financiando. Sí, también. O sea, también nos parece un punto muy importante, ¿no? O sea, sí que es verdad que, ya te digo, a medio o largo plazo creemos que debería ir hacia allí el sector, y obviamente con la concentración de bancaria que estamos viviendo y que va a haber, pues obviamente deberíamos crecer en ese sentido. Uh-huh. En el programa de este foro se destaca la necesidad de adoptar criterios ESG, de prepararse para la incertidumbre climática. ¿Cómo está influyendo la sostenibilidad en la selección y gestión de activos inmobiliarios, y de qué manera también condiciona la decisión de inversión de los family office? Bruno. Sí, bueno, el tema de los criterios ASG, yo creo que hemos superado una fase de enamoramiento donde todo tenía que ser ASG. Y luego bajas a la vida real de la promoción de turno o el edificio que vas a transformar, y no es tan fácil, ¿no? Una cosa es la filantropía y la ética profesional, y sobre todo en el contexto familiar, pues la gente normalmente quiere hacer las cosas muy bien y dejar un buen legado familiar y a la sociedad, si me apuras. Y otra cosa es, hay que hacer un ejercicio de coste-beneficio en el proyecto concreto. Por un lado, fenomenal, cumplir con ciertos criterios, o sea, si el hecho de cumplir con los criterios medioambientales, de certificaciones energéticas, ciertos sellos, te permite de un mejor inquilino, mejores rentas, salir a una rentabilidad más apretada, por tanto un valor más caro hacia el siguiente comprador, fantástico, o conseguir financiación más barata, pero ¿cuál es el coste que eso supone? Estoy ahora mismo yo refinanciando un activo terciario para una familia, y sí, nos supone un sobrecoste cumplir a rajatabla esos criterios que no nos merece la pena. Entonces, bueno, el ASG está fenomenal, pero no necesariamente todo es ASG ya cuando te bajas a la trinchera. Uh-huh. Fíjate, yo he tenido una experiencia en una promoción donde mi socio que trabaja conmigo, que participa también en los proyectos, estaba muy empeñado en que hiciésemos el BREEAM, que es una certificación de ESG, y yo tengo que reconocer que me costaba, porque obviamente tenía un coste adicional. Bueno, pues posiblemente si no hubiese ido por esa vía, no hubiese podido vender esa promoción a quien me la ha comprado. O sea, yo creo que es verdad que ahora mismo vivimos un momento, pues obviamente todos leemos la prensa, está Trump, están habiendo muchos cambios en Estados Unidos y en el mundo. Yo creo que es verdad que en algunas cosas nos habíamos vuelto locos, pero también es cierto que cada vez es menos caro ese plus de ESG.
y yo creo que eso está para quedarse, ¿no? Yo creo que no hay que hacer locuras. A nivel multinacionales, pues es interesante, que eran un poco los que estaban sponsorizando todo esto. O sea, hay gente que no alquila una oficina que no tenga la calificación X. Pues habrá que ver ahora qué pasa con los vientos de cambio que nos traen de los Estados Unidos, ¿no? Yo soy de la teoría que el punto intermedio está la virtud, ¿no? Yo creo que quizá en algunas cosas nos hemos ido, el péndulo se fue demasiado hacia un lado y no creo que volvamos al otro extremo, que es un poco los mensajes que llegan de Estados Unidos, pero yo creo que en el punto intermedio sí que estaremos, ¿no? Otra de las cosas que se habla en el foro, que se va a hablar y que va a abordar, es la expansión cross-border y las sinergias entre los family office y distintos tipos de inversores institucionales, incluyendo los fondos soberanos. ¿De qué forma creéis que estas alianzas estratégicas pueden impulsar el crecimiento y la diversificación de family office? ¿Y qué retos surgen a la hora de colaborar o coinvertir con inversores internacionales de diferente perfil? Josep. Bueno, en nuestro caso en Cliente Q, al final sí que es verdad que cuando viene a un fondo institucional más extranjero, que lo que ve interesante pues es invertir a nivel nacional en España por la demanda que hay, al final lo que intenta buscar pues es un partner más cercano, ¿no? Como bien decía Bruno, a la trinchera, que esté ahí, que digamos que conozca exactamente bien el mercado. Y entonces, al final son esos fondos que tienen un capital muy importante, donde lo que quieren es diversificar, y lo que necesitan pues son esos partners más locales, donde ya tenéis más expertise a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros al estar territorio a nivel nacional, pues eso conlleva que todas las operaciones que realizamos las vamos a ver en persona y las vamos haciendo seguimiento. Entonces, este tipo de fondos no tienen esas estructuras que necesitan estos aliados, ¿no? Y un poco pasa lo mismo con los family office. Al final, lo que quieren es diversificar y lo que quieren es tener en cada rama pues un experto en ese sector que le dé confianza y también que saben que aportan también capital en las operaciones, que yo creo que son las mejores coinversiones, son así, son aportando capital por los dos lados, y al final diversificas y a la vez tienes un colaborador pues profesional en cada área. Uh-huh. Urbanitae no solamente está en España, sino que está también en Portugal, en Francia, en Italia. No sé si ya tenéis un pie ahí. Estamos a punto, sí. A ver, sí que es verdad que nosotros en Portugal nos está funcionando francamente bien. Ya llevamos más de 7 proyectos. Principalmente allí trabajamos la zona de Lisboa y la zona de Porto. Seguimos viendo que hay apetito tanto del cliente o del inversor nacional como del extranjero, y obviamente pues yo creo que el hecho de abrir mercado pues te da acceso a oportunidades globales que te beneficias de ello, ¿no? Al final, del conocimiento local, de la regulación local, y de algún modo pues que puedes participar en una serie de proyectos que quizá antes no podías, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, el crecimiento de Urbanitae pasa a nivel internacional por ciudades obviamente clave, y dando, yo creo, que un confort, una seguridad y un rendimiento acorde con los que estamos dando a día de hoy. Bruno. Bueno, yo creo que va por los mensajes van en esa línea también, como dice Josep Narciso. O sea, creo que en España pues ya hay grandes profesionales y grandes plataformas como están en la sala para dar servicio local en esa trinchera y oye, no reinventar la rueda, pero un poco la apuesta desde Olea Prudence es, bueno, ya tenemos una concentración en España porque vivimos aquí, tenemos ya un patrimonio legado importante en este país. Oye, creo que es inteligente diversificar como la fórmula esencial de preservar ese patrimonio, y eso requiere, por supuesto, colaboración con casas profesionalizadas en otros estados, en otros países y en otras latitudes, sin duda. Uh-huh. Alejandro. A ver, yo creo que el tema, España es un país pobre, en España falta mucho capital. Si se hiciesen todas las viviendas que se pretenden hacer, no hay capital suficiente en España. A ver, yo personalmente estoy viendo oportunidades en Portugal, yo estoy viendo oportunidades también en Suiza. Obviamente la clave aquí es que la fiscalidad sea por lo menos similar a la que tenemos aquí.
El otro día me hablaban que en Portugal hay unos vehículos que son fiscalmente súper eficientes. El tema de la coinversión que habéis hablado, yo creo que, y de hecho yo tengo socios que son family office y tengo también socios que son inversores individuales. Yo creo que la cooperación, igual que en otras muchas actividades de inversión, es importante y te permite hacer más proyectos de lo que harías tú solo. Es una forma de diversificar. Y luego muchas veces de esas relaciones también salen otras oportunidades de inversión, ¿no? Yo creo que los family office, y por eso la importancia del foro estamos ávidos de conocer a otras familias, de hacer cosas juntos y bueno, y luego buscar el experto en cada uno de los casos, ¿no? Yo creo que en las familias pues tenemos recursos limitados y el buscar el partner para cada una de las oportunidades es muy importante, ¿no? O sea que yo creo que la cooperación y la búsqueda de expertos es fundamental. Sí, eso. Y no solamente veo yo que es en los families, ahora estamos tocando en el debate, sino también las inmobiliarias están haciendo coinversión. Ahora es la tendencia, ¿no? Es una manera también de entrar en ese mercado. Sí, eso. Sí, totalmente. Al final yo creo que se buscan distintas maneras de invertir. El hecho de estas alianzas pues es lo que hemos comentado. Yo creo que te da acceso a una serie de oportunidades que quizá por ti mismo no puedes acceder y de algún modo pues entras en una coinversión, ¿no? Y yo creo que también volviendo un poco al tema de la diversificación geográfica, yo creo que también te defiendes mucho para aquel family office que tiene carteras diversificadas en un momento del ciclo económico. Si se puede dar la vuelta, pues el hecho de que tú estés diversificado y tengas de alguna manera distintas estrategias, distintos proyectos en distintas zonas o zonas geográficas, pues bueno, pues yo creo que te defiendes mucho, ¿no? En esos momentos a lo mejor que se puede dar la vuelta al mercado. Uh-huh. Bueno, si os parece, me gustaría hacer una ronda y empezamos contigo, Josep, para que nos digáis un poco cuáles son los grandes retos y oportunidades que se presentan para los family office y los inversores en general, a corto y a medio plazo. Es muy importante porque nos escuchan muchos inversores, creo que podemos darle las claves, ¿no? Yo sé, ¿cuáles serían los retos? Realmente es diversificación, ¿vale? Tener bien diversificada la cartera con planificación y distintas ventanas de salidas para oportunidades que puedan ir surgiendo durante a corto plazo o a medio. ¿Vale? Sí que es verdad que todo lo que es vinculado a la fecha de hoy relacionado con la construcción, estamos en un momento que hemos de tener en cuenta que se están realizando 90.000 viviendas al año y creación de familias hay más de 200.000, o sea, llevamos ya unos años de decalaje y se prevé que seguirá así, por lo que es un buen momento para invertir en este tipo de activos de forma directa o indirecta, como podría ser mediante con garantía hipotecaria. Y a la vez, pues, dentro de estos mercados te da esa estabilidad también dentro de las carteras, porque al final no hay una volatilidad y no estás dependiendo tanto de los mercados financieros, en el sentido de si va habiendo volatilidad y no tienes que estar pendiente de las entradas y salidas. Uh-huh. Bueno, Josep, te voy a meter en un aprieto, pero bueno, sí, si tuviéramos que coger, antes decía Alejandro, bueno, pues yo gestiono patrimonio y yo, pues me gusta residencial y hotelero. Uh-huh. Bueno, pues no sé, ¿qué le aconsejarías al inversor que nos esté escuchando ahora mismo? ¿Por dónde, dentro del sector inmobiliario, dónde tiene que poner el foco? Sí que es verdad que al final cada family office o cada inversor conoce más unos sectores. El sector industrial es un buen momento, igual que el sector de construcción. Vuelvo a repetir, no tenemos que especificar todo en una misma cartera. O sea, al final es importante tener diversificado. Parte sería, digamos, hotelero, parte en oficinas o coinvirtiendo, porque puedes entrar en un porcentaje. A veces siempre pensamos que decir, ostras, destino todo el capital a inmobiliario, vale, pero dentro del inmobiliario hay distintas opciones, ¿no? Como ahora mismo hay el co-living, el senior living, pues se puede hacer en porcentajes y eso te da esa diversificación y no tener un canal en concreto, porque cada persona conoce más un sector, se siente más cómodo en un tipo de activo u otro. Uh-huh. Bruno, cuéntanos un poquito los retos, las oportunidades para el family office ahora mismo en estos momentos.
Bueno, retos, yo de corto plazo no quiero hablar porque los oyentes de Capital Radio estarán más informados que yo mismo. Trato de hecho, leer las menos noticias posibles para lo que hacíamos alusión de evitar el día a día, ¿no? Que nos nubla a lo mejor la visión de largo plazo, ¿no? Reto absoluto de este país y de Occidente y de Europa. Reto demográfico. No hace falta que hablemos en detalle, pero bueno, nos estamos gastando al mes 13.000 millones de euros en pensiones. Es un tercio del presupuesto general del Estado. Y eso, los presupuestos públicos, pues va a tener un efecto muy estructural. Y bueno, por otro lado presenta oportunidades en el sentido inversor, desde el mundo del senior living que aludía Alejandro, el mundo de las residencias, el mundo sociosanitario, inversión en hospitales, cuidados, etcétera. Hay un reto de crecimiento en Europa, de productividad, de incertidumbre impositiva y legal, si me apuras. No hablemos de lo que ha pasado con las OCIMIS. Y bueno, por eso gana más peso todavía de la visión a largo plazo y de no poner todos esos huevos en la misma cesta, ni en el mismo circunstancia geopolítica o en el mismo riesgo geopolítico que podría ser España. Uh-huh. Sí, ¿cuál sería tu conclusión, no? Sí, a ver, yo creo que nos enfrentamos a distintos retos. Yo creo que el tema de los tipos de interés también va a ser un reto, ver la evolución. Obviamente hay una tendencia a reducir esos tipos de interés. Yo creo que puede ampliar la demanda solvente. Y luego también ese coste de financiación de cara, a próximas promociones o próximos, coste hipotecario que de algún modo se puede ver reducido, ¿no? Con una baja de los tipos de interés. Luego el tema de la inflación, yo creo que vamos a ver si se sigue moderando, que de algún modo puede impactar en la parte de los materiales, la parte de construcción y en la parte de mano de obra, ¿no? Y luego la parte regulatoria. Yo creo que estos son unos retos que a nosotros nos parecen importantes, y las oportunidades, pues bueno, es un poco lo que se ha comentado. Estamos positivos, ya te digo, en la parte del living. A día de hoy vemos claramente que hay un déficit en la oferta y sigue habiendo una demanda pujante. Y el hecho de que bajen los tipos de interés, pues de algún modo yo creo que puede reactivar también esa demanda solvente. Y luego la parte hotelera, pues también vemos oportunidades interesantes. Y luego también nos ha comentado, pero el tema logístico sigue habiendo, plena ocupación, al menos los family office con los que nosotros nos sentamos, que invierten de algún modo en la parte logística, tienen plena ocupación y bueno, sí que es verdad que es una inversión también a estudiar. Uh-huh. Alejandro. Yo, como me gusta crear polémica, yo lo de la diversificación no estoy totalmente de acuerdo, aunque invierto en distintas cosas, pero yo creo que si hay oportunidades buenas, lo que hay que es ponerle mucho dinero en ese activo o en ese sector, ¿no? Yo personalmente estoy muy invertido en residencial y en hotelero, pues fundamentalmente porque España sigue creciendo pese al declive demográfico, siguen entrando 400, 500.000 personas al año, que es que solo con las viviendas que se están haciendo, 90.000 viviendas al año, no da ni siquiera para la gente que entra, por no hablar de sustitución y obsolescencia, que hay muchos activos, o sea, que se crearon pues hace muchísimos años. Y luego España es un país es un país turístico, o sea, vamos batiendo récord tras récord, 94 millones de turistas el año pasado, y la planta hotelera crece a menos del 1%. Yo creo que el reto que hay hay un montonazo de activos que eran empresas familiares con gente que se está jubilando, que empezaron en los 60 y en los 70, y hay un proceso de reposicionamiento de activos hoteleros, porque obviamente España sigue siendo un turismo relativamente barato, porque para mí ya no lo es, y lo que tenemos que es adaptar a los deseos de esa gente que tiene un poder adquisitivo muy superior al nuestro. Como decía antes, España es un país relativamente pobre comparado con el resto de Europa y por supuesto Norteamérica. Y para mí hay un viento de cola tremendo en estos dos activos, y todavía las rentabilidades que se pueden obtener son muy buenas.
Bueno, ya nos queda un minuto, pero sí que me gustaría, Alejandro, que dijeras, porque vosotros promovéis la formación continuada y la difusión de normas profesionales y éticas en el ámbito de la inversión, os lo has contado antes con CFA. Como miembro del comité asesor y ponente de este foro, pues este foro contribuye también a reforzar esa cultura de rigor y ética, ¿no? Correcto. A ver, yo el tema de la ética es algo que yo creo que o eres o no eres, ¿no? Nosotros en CFA lo que normalmente es gente, yo quizás soy un poco un rara avis, ¿no? Pero la mayoría de la gente que es CFA, aunque cada vez hay más CFAs en el mundo de los families, de las familias, pero es más desde el punto de vista de asesoramiento, ¿no? Yo creo que es fundamental que lo que asesoras realmente te lo creas, que si estás cobrando unos fees que haya una transparencia y luego no solamente la parte ética sino también la parte de formación, ¿no? Y yo creo que es muy importante que las familias pues sepan, como hemos hablado antes, leer el entorno macroeconómico, el entorno regulatorio, porque al final toda inversión no deja de ser una inversión financiera. En la mayoría de los casos las familias tienen un pasado de empresa industrial o de empresa que han vendido y es muy distinto el gestionar tu propia compañía que gestionar tu patrimonio, y yo creo que la formación es fundamental. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Muchísimas gracias a Bruno Bodega, a Narciso, amigo de Bonet, a Josep Rabés y a Alejandro Rodríguez Carmona. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas hoy en el Día Mundial de la Radio. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres.